Muchas bendiciones a todos, muy buenos días. Vamos a continuar con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo que somos hijos del Dios uno y trino. Un solo Dios, tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos dice para hoy, junto con el perdón a uno mismo, es necesario reconocer que Dios no hace monstruos y, por lo tanto, nuestro ser está lleno de cosas buenas y posibilidades bellas. En la historia de cada ser humano hay obras buenas, intenciones positivas, cosas bellas que Dios mismo ha provocado con los impulsos de su Espíritu Santo. Es necesario reconocer esas cosas, no para enorgullecerse, sino para reconocer la obra del Espíritu y descubrir las valiosas posibilidades que hay en nuestra vida. Esto es necesario para poder mirar de la misma manera a los demás, con los ojos positivos. Es bueno entonces regresar el propio, repasar el propio pasado para recordar esas cosas que nos hacen sonreír, esas acciones importantes que han brotado de nosotros, esas cosas positivas que logramos hacer o decir, esos momentos que nos hacen sentir que valía la pena hacer. Es precioso ver cómo el Espíritu Santo ha ido actuando en la propia vida, dejando su mensaje poco a poco en medio de las tristezas, los fracasos, los errores, las dificultades. El Espíritu Santo es el gran artista, que también de las cosas malas puede sacar algo bueno, algo que solo con el paso del tiempo podemos llegar a descubrir. Amén. Por eso te invitamos, Espíritu Santo, para que vengas y nos acompañes en estas lecturas de Catecismo de la Iglesia Católica. El día de hoy que el día de hoy terminaremos ya el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a seguir con la oración que Jesús nos enseñó, el Padre Nuestro, y estamos en el inciso sexto, que dice, no nos dejes caer en la tentación. Numeral 2846. Esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa no permitas entrar en. Mateo 26:41. No nos dejes sucumbir a la tentación. Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Santiago 1:13. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta, esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, Lucas 8, 13, 15, Hechos 14, 22 y 2 de Timoteo 3, 12, en orden a una virtud probada,
Romanos 5, 3, 5. Y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. Santiago 1, 14, 15. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vida deseable. Génesis 3:6, como nos engaña el maligno, ¿verdad? Mientras que en la realidad su fruto es la muerte. Al diablo no le importa nada de nosotros, no le importa. Es astuto y nos engaña con cualquier cosita, así es que hay que estar pilas. Dios, decía Orígenes, Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros, pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Numeral 2848. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Mateo 6, 21-24. Si vivimos según el Espíritu Santo, obremos también según el Espíritu. Gálatas 5:25. El Padre nos da la fuerza para dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana. Y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Primera de Corintios 10:13. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador. Desde el principio, Mateo 4:11. Y en el último combate de su agonía, Mateo 26, 36-44. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. Marcos 13:9, 23, 33, 37, 14, 38 y Lucas 12, 35-40. La vigilancia es guarda del corazón. Y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. Juan 17:11. El Espíritu Santo trata de despertarnos continuamente a esta vigilancia. Primera de Corintios 16:13. Colosenses 4:2, Primera de Timoteo 5:6 y Primera de Pedro 5:8. Esta petición adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela. Apocalipsis 16:15. El inciso número 7, inciso séptimo, y líbranos del mal. Numeral 2850. La última petición de nuestro Padre está también consentida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15.
Esta petición concierne a cada uno individualmente, pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. En esta petición, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Homicida desde el principio, mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:44. Satanás es el seductor del mundo entero. Apocalipsis 12:9. Es aquel por medio del cual el pecado y la muerte entraron en el mundo y por cuya definitiva derrota toda la creación entera será liberada del pecado y de la muerte. Esto es una plegaria eucarística. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero yace en poder del maligno. Primera de Juan 5, 18, 19. Decía San Ambrosio comentando al respecto de Romanos 8:31, el Señor que ha borrado vuestro pecado y perdonado vuestras faltas, también os protege y os guarda contra las astucias del diablo, que es combate, que os combate para que el enemigo, que tiene la costumbre de engendrar la falta, no os sorprenda. Quien confía en Dios, no tema al demonio. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La victoria sobre el príncipe de este mundo, Juan 14:30, se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está echado abajo. Juan 12:31, Apocalipsis 12:11. Él se lanza en persecución de la mujer. Apocalipsis 12:13, 11, pero no consigue alcanzarla. La nueva Eva, llena de gracia del Espíritu Santo, es preservada del pecado y de la corrupción, de la muerte. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer guerra al resto de sus hijos. Apocalipsis 12:17. Por eso, el Espíritu y la Iglesia oran. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:17, 20. Ya que su venida nos librará del maligno. Al pedir ser liberados del maligno, oramos igualmente para ser liberados de todos los males, presentes, pasados y futuros, de los que Él es autor e instigador. En esta última petición, la Iglesia presenta al Padre todas las desdichas del mundo, con la liberación de todos los males que abruman a la humanidad. Implora el don preciso de la paz y de la gracia, de la espera perseverante en el retorno de Cristo. Orando así,
anticipa a la humanidad de la fe la recapitulación de todos y de todo en aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El dueño de todo, aquel que es, que era y que ha de venir. Apocalipsis 1:8. También referencia en Apocalipsis 1:4. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos en toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Es parte de la oración en la misa, ¿no? El embolismo. Y doxología final, numeral 2855. La doxología final. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Vuelve a tomar implícitamente las tres primeras peticiones del Padre nuestro: la glorificación de su nombre, la venida de su reino y el poder de su voluntad salvífica. Pero esta repetición se hace en forma de adoración y de acción de gracias, como en la liturgia celestial. Apocalipsis 1:6, 4:11, 4:11 y 5:13. El príncipe de este mundo se había atribuido con mentira estos tres títulos de realeza: poder y gloria. Realeza, poder y gloria. Lucas 4:56. Cristo el Señor los restituye a su Padre y nuestro Padre, hasta que le entregue el reino, cuando sea consumado definitivamente el misterio de la salvación y Dios sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 24, 28. Numeral 2856. Después de terminada la oración, dices: Amén, refrendado por medio de este amén, que significa así sea. Lucas 1:38. Lo que contiene la oración que Dios nos enseñó. San Cirilo de Jerusalén. Resumen. Numeral 2857. En el Padre Nuestro, las tres primeras peticiones tienen por objeto la gloria del Padre, la santificación del nombre, la venida del reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos. Estas peticiones conciernen a nuestra vida para alimentarla o para curarla del pecado, y se refieren a nuestro combate por la victoria del bien sobre el mal. Al pedir santificado sea tu nombre, entramos en el plan de Dios, la santificación de su nombre, revelado a Moisés después en Jesús, por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. En la segunda petición, la Iglesia tiene principalmente a la vista el retorno de Cristo y la venida final del reino de Dios. También ora por el crecimiento del reino de Dios en el hoy de nuestras vidas. En la tercera petición rogamos al Padre que nuestra voluntad, que una nuestra voluntad a la de su Hijo para realizar su plan de salvación en la vida del mundo. En la cuarta petición, al decir danos, expresamos en comunión con nuestros hermanos nuestra confianza filial al Padre, a nuestro Padre del cielo. Nuestro pan designa el alimento terrenal necesario para la subsistencia de todos y significa también el pan de vida, palabra de Dios y cuerpo de Cristo. Se recibe en el hoy de Dios como el alimento indispensable. Lo más esencial del festín
del reino que anticipa la Eucaristía. La quinta petición implora para nuestras ofensas la misericordia de Dios, lo cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos sabido perdonar a nuestros enemigos a ejemplo y con la ayuda de Cristo. Al decir no nos dejes caer en la tentación, pedimos a Dios que no nos permita tomar el camino que conduce al pecado. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza, solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia filial. En la última petición, líbranos del mal. El cristiano pide a Dios con la iglesia que manifieste la victoria y conquistada la victoria ya conquistada por Cristo sobre el príncipe de este mundo, sobre Satanás, el ángel que se opone personalmente a Dios y a su plan de salvación. Con el amén final expresamos fiat respecto a las 7 peticiones, así sea. Y aquí, mis hermanos, aquí terminamos la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. Unos 1865 numerales han sido leídos, han sido grabados y pueden encontrarlos en mi usuario en Facebook o en YouTube. Jesús, en ti confío. Jesus, I trust in you. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe y a pilas todos los católicos, no se dejen engañar, no se dejen robar la salvación. La iglesia es una, el Espíritu es uno, Dios es uno, Cristo es uno, un solo Espíritu, una sola fe, un solo bautismo. Bendito y alabado sea nuestro Padre Celestial. Amén. Muchas bendiciones.